Es una noche sofocante de 2007 en un barrio tranquilo de Medellín, Colombia, donde las luces de neón parpadean como ojos acusadores en la oscuridad. Una mujer de 45 años, Elena Vargas, se despierta sobresaltada en su modesta casa de 2 pisos, el aire cargado con el aroma de jazmines marchitos que ella misma plantó años atrás. Su corazón late con fuerza mientras oye un crujido suave en el piso de abajo, como si alguien arrastrara algo pesado por el pasillo. Baja las escaleras con sigilo, la mano temblorosa aferrando un viejo crucifijo de plata que cuelga de su cuello, y al encender la luz de la cocina, lo ve, su hijo adoptivo, Mateo, de 19 años, de pie junto a la mesa con las manos cubiertas de algo oscuro que gotea lentamente al suelo. No es sangre, al menos, no la que uno imagina en una pesadilla común, sino una mezcla viscosa de tinta y aceites que mancha la foto familiar enmarcada en la pared, donde Elena sonríe con Mateo a su lado, tomado solo meses después de que lo acogiera como propio. Pero en ese instante, la foto está irreconocible. El rostro de Elena ha sido borrado con furia, garabateado hasta dejar solo un vacío blanco, como si alguien hubiera intentado exorcizar su existencia del papel. Mateo se gira lentamente. Sus ojos, usualmente llenos de esa gratitud fingida que Elena tanto atesoraba, ahora brillan con una frialdad que congela el aire. «Madre», susurra, «ya no eres tú, nunca lo fuiste». Y en ese momento, Elena siente que el suelo se abre bajo sus pies, no por el miedo inmediato a lo que vendrá, sino por el peso aplastante de una verdad que ha estado enterrada bajo capas de mentiras piadosas y abrazos forzados. Desde ese segundo, te envuelve una oleada de emociones que te dejan sin aliento. El miedo puro de presenciar el nacimiento de un abismo en el corazón de alguien que amabas. La intriga que te obliga a cuestionar cada gesto amable que viste en la vida real. La empatía desgarradora por una mujer que dio todo por un niño roto. Y un horror sutil que se cuela como niebla, recordándote que el mal no siempre grita. A veces, susurra secretos que nadie quiere oír. Estás entrando a un túnel oscuro, uno donde las paredes se cierran con cada paso, y lo que descubrirás no solo te marcará la piel, sino que excavará en lo más profundo de tu alma, cuestionando si alguna vez has mirado realmente a los ojos de quienes dices amar. Detrás de esta imagen perturbadora, el rostro desfigurado en una simple foto, el preludio de algo mucho peor, yace un giro inesperado, un secreto tan imposible de creer que desafía las leyes de la sangre y el destino. ¿Qué podría llevar a un hijo, rescatado de las calles, a borrar no solo la imagen de su salvadora, sino su esencia misma? ¿Es venganza? ¿O algo más siniestro? ¿Un lazo torcido que une a extraños en una danza macabra? Estas preguntas te perseguirán como sombras alargadas, sembrando dudas inquietantes. ¿Cuánto tiempo puede durar una mentira antes de devorarlo todo? ¿Y si la familia que construyes no es más que un castillo de naipes sobre un pozo de resentimientos? Pero detengámonos un momento, porque esta no es solo una historia de crimen. Es un espejo que refleja la fragilidad de nuestra propia moral, cómo la mente humana, esa máquina caprichosa de sueños y demonios, puede torcerse en un instante bajo el peso de verdades no dichas. Elena, como tantos otros, creyó que el amor podía sanar cualquier herida, que adoptar a un huérfano de 10 años de las barriadas olvidadas de Medellín en 1998 era un acto de redención divina. Sin embargo, este caso nos obliga a confrontar lo impredecible. La vulnerabilidad que nos hace humanos también nos expone al mal que acecha en lo cotidiano, recordándonos que cualquiera, tú, yo, el vecino de al lado, podría ser el próximo en caer en la red de un secreto que desgarra la realidad. En los años 2000, cuando Colombia lidiaba con sus propias cicatrices de violencia y esperanza frágil, este crimen no fue solo un titular sensacionalista. Fue un recordatorio brutal de que la justicia a veces llega demasiado tarde, y la seguridad que creemos tener en nuestro hogar es tan ilusoria como un sueño febril. Ahora, en este viaje hacia lo inexplicable, te invito a unirte más allá de las palabras en pantalla. Dale un me gusta a este video, no solo por el escalofrío que sientes, sino para que más almas curiosas descubran la oscuridad que se esconde detrás de las fachadas perfectas de las familias que admiramos desde lejos.
Y en los comentarios, escribe: estoy listo para descubrir la verdad oculta. Al hacerlo no estás solo tecleando palabras. Estás tejiendo un lazo emocional con esta historia, convirtiéndote en parte de una comunidad valiente que se atreve a desenterrar lo que la sociedad prefiere sepultar. Personas como tú, fascinadas por lo siniestro y lo enigmático, que en las noches de insomnio se preguntan por los abismos de la psique humana. Felicidades por dar ese paso, por unirte a esta búsqueda incansable de la verdad, donde cada voz cuenta para iluminar las grietas que el mundo ignora. Prepárate, porque lo que viene a continuación contiene una revelación clave que cambiará para siempre la forma en que ves la mente humana. Un secreto tan retorcido que hará que mires 2 veces a la puerta de tu propia casa. La noche en que Elena Vargas enfrentó a Mateo en la cocina, con esa foto desfigurada como testigo mudo de un odio que aún no comprendía, marcó el inicio de una grieta que nunca cerraría. Pero para entender cómo un joven de mirada perdida llegó a sostener esa mezcla viscosa de tinta y rencor, debemos retroceder a 1998, a las calles polvorientas de una comuna en las afueras de Medellín, donde el eco de los disparos de la década anterior aún resonaba en los callejones. Allí, entre casas de bloques sin pintar y perros flacos que husmeaban entre la basura, Elena encontró a Mateo por primera vez. Era un niño de 10 años, flaco como un alambre, con el cabello revuelto y los ojos hundidos, sentado en una acera rota, abrazando sus rodillas como si el mundo entero fuera una amenaza. No hablaba, no pedía, no lloraba, solo miraba al vacío, como si ya hubiera visto demasiado para su corta edad. Elena, una maestra de escuela primaria con un corazón más grande que su cuenta bancaria, sintió un nudo en el pecho al verlo. Había perdido a su esposo en un accidente de carro 3 años antes, y desde entonces, su casa se sentía como un mausoleo de sueños rotos. Ese niño, pensó, podría ser la chispa que devolviera el calor a su hogar. Elena no era ingenua. Sabía que las calles de Medellín en los años 90 habían criado a niños endurecidos por la violencia, pequeños fantasmas que cargaban traumas como mochilas invisibles. Pero algo en la quietud de Mateo la conmovió. No era como los otros niños de la comuna, que robaban frutas en el mercado o se unían a pandillas para sobrevivir. Mateo era un enigma. No se juntaba con nadie, no respondía a las burlas, y en las pocas ocasiones en que hablaba, sus palabras eran cortantes, precisas, como si midiera cada sílaba. Cuando Elena le ofreció un plato de sopa caliente en un comedor comunitario que ella ayudaba a organizar, él no lo aceptó de inmediato. La observó durante largos segundos, como si estuviera descifrando un código en su rostro. Finalmente, tomó la cuchara, comió en silencio, y al terminar, murmuró un gracias, que sonó más como una deuda que como gratitud. Ese fue el primer hilo de un lazo que Elena creyó que podría tejer con amor y paciencia. La adopción no fue sencilla. Mateo no tenía documentos, ni familia conocida, ni siquiera un apellido que lo anclara al mundo. Los trabajadores sociales lo conocían como el niño de las calles silenciosas, porque siempre aparecía en los rincones más quietos de la ciudad, como si buscara refugiarse en el vacío. Elena tuvo que mover cielo y tierra, gastando sus ahorros en trámites legales y sobornos discretos para acelerar el proceso. En 1999, Mateo pasó de ser un espectro de las calles a ser Mateo Vargas, el hijo adoptivo de Elena, con un cuarto propio en una casa humilde pero limpia, donde las paredes estaban decoradas con fotos de paisajes y versículos bíblicos bordados. Elena soñaba con darle una vida nueva, con enseñarle a leer más allá de los titulares de los periódicos que usaba para protegerse del frío, con mostrarle que el mundo podía ser más que un laberinto de traiciones. Pero desde el principio, había señales que ella, cegada por su idealismo, decidió ignorar. Mateo no sonreía, no como los otros niños. Sus labios formaban una línea recta, como si el acto de sonreír requiriera un esfuerzo que no estaba dispuesto a hacer. En la escuela, los maestros notaban que era brillante, pero distante. Resolvía problemas de matemáticas con una rapidez que desconcertaba, pero nunca participaba en juegos ni se unía a las risas en el patio. Cuando Elena intentaba abrazarlo, él se ponía rígido, como si su cuerpo rechazara el contacto humano. Es el trauma, se decía Elena. Necesita tiempo.
Pero en las noches, cuando ella pasaba por su cuarto para asegurarse de que estuviera bien, a veces lo encontraba despierto mirando por la ventana hacia la calle, como si esperara que algo, o alguien, viniera a reclamarlo. Una vez ella le preguntó qué miraba con tanta intensidad. Nada, respondió él, pero su voz tenía un filo que hizo que Elena se estremeciera. No era la voz de un niño, era la voz de alguien que sabía algo que los demás no podían ver. A medida que los años pasaron, Mateo creció en estatura y en silencio. A los 15 años ya era más alto que Elena, con una presencia que llenaba las habitaciones sin que él quisiera. Los vecinos lo describían como extraño pero educado, alguien que saludaba con un movimiento de cabeza, pero cuya mirada parecía atravesarte. Elena, sin embargo, seguía viendo en él al niño perdido que había rescatado. Organizaba cumpleaños con pasteles que él apenas probaba, le compraba ropa que él usaba sin entusiasmo, y llenaba la casa de palabras de aliento que caían en un pozo sin fondo. Pero había momentos, pequeños y fugaces, que le daban esperanza. Una vez, Mateo dibujó un retrato de ella en una libreta, con detalles tan precisos que Elena lloró al verlo. «Eres bueno para esto», le dijo, sosteniendo el dibujo como si fuera un tesoro. Él solo se encogió de hombros y nunca volvió a dibujar. Lo que Elena no sabía era que ese retrato, guardado con cariño en un cajón, sería el mismo que, años después, aparecería desfigurado en la cocina, como un presagio de algo mucho más oscuro. En 2007, cuando Mateo tenía 19 años, las cosas en la casa comenzaron a cambiar de forma sutil, pero inquietante. Objetos desaparecían. Un peine de Elena, una foto de su boda que guardaba en su mesita de noche, un espejo pequeño que usaba para maquillarse. Ella lo atribuía a su propia distracción, al cansancio de trabajar largas horas en la escuela y coser ropa por las noches para pagar las deudas. Pero había algo más. Las puertas de la casa, que siempre dejaba abiertas para que entrara el aire, ahora aparecían cerradas con llave cuando regresaba del trabajo. Los jazmines del jardín, que Elena cuidaba con devoción, comenzaron a marchitarse sin razón aparente, como si alguien los hubiera envenenado. Y luego estaba Mateo, que pasaba más tiempo fuera de casa, regresando a altas horas de la noche con las manos metidas en los bolsillos y una expresión que Elena no podía descifrar. Cuando le preguntaba dónde había estado, él respondía con evasivas: «Por ahí, con amigos. No es nada». Pero sus ojos, esos ojos que nunca sonreían, parecían guardar un secreto que crecía como una sombra en las paredes de la casa. Una noche, semanas antes del incidente en la cocina, Elena encontró un cuaderno bajo la cama de Mateo mientras limpiaba. No era su intención fisgonear, pero la curiosidad la venció. Al abrirlo, encontró páginas llenas de dibujos extraños, figuras geométricas que se retorcían como serpientes, palabras en un idioma que no reconoció, y en una página arrancada a medias, un boceto de una mujer sin rostro, con el cabello largo como el suyo. Alrededor del dibujo, escrito con una caligrafía temblorosa, había una frase repetida una y otra vez: «Ella no es mi madre, ella no es mi madre». Elena cerró el cuaderno con el corazón en la garganta, diciéndose que era solo la rebeldía de un joven, un eco de los traumas de su infancia. Pero en el fondo, una vocecita le susurraba que había algo más, algo que no podía nombrar pero que la hacía sentir como si caminara sobre un suelo de cristal, a punto de romperse. Esa noche, mientras intentaba dormir, Elena escuchó un ruido en el patio trasero, un golpe seco, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Se levantó, abrió la cortina y miró hacia el jardín. Bajo la luz tenue de la luna, vio a Mateo de pie junto a los jazmines marchitos, sosteniendo una pala. No estaba cavando, solo miraba el suelo, inmóvil, como si estuviera escuchando algo que venía de la tierra. Elena quiso llamarlo, pero algo en su postura, la rigidez de sus hombros, la forma en que apretaba la pala, la hizo retroceder. Cerró la cortina y se metió en la cama, abrazando su crucifijo, rezando para que todo fuera un mal sueño. Pero en su corazón, sabía que el niño que había rescatado de las calles silenciosas ya no era el mismo. O quizás, nunca lo había sido. El descubrimiento del cuaderno bajo la cama de Mateo y su figura inmóvil en el jardín bajo la luna
marcaron un antes y un después en la vida de Elena Vargas. Aquella noche de 2007, mientras apretaba su crucifijo y trataba de convencerse de que todo era producto de su imaginación, algo dentro de ella se rompió. La certeza de que el amor incondicional que había vertido en Mateo durante casi una década estaba empezando a desmoronarse como arena entre sus dedos. Pero Elena no era de las que se rinden. Al día siguiente, con el sol filtrándose por las cortinas y el aroma del café llenando la cocina, decidió enfrentarlo. No con acusaciones, sino con la misma ternura que había usado para ganarse su confianza años atrás. Sentada a la mesa, con una bandeja de arepas recién hechas, lo miró a los ojos y le preguntó con suavidad: «Mateo, ¿estás bien? Si algo te preocupa, puedes contármelo. Somos familia». Él levantó la vista de su plato, y por un instante, Elena creyó ver un destello de vulnerabilidad en sus ojos. «Todo está bien, madre», respondió, con esa voz calma que siempre usaba, como si cada palabra estuviera cuidadosamente ensayada. Pero la forma en que dijo «madre», con una pausa casi imperceptible, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Elena. No era cariño. Era una máscara, una que Mateo había perfeccionado con los años. Desde que lo adoptó en 1999, Elena había notado que Mateo tenía una habilidad casi sobrenatural para adaptarse a las expectativas de los demás. En la escuela, los maestros lo elogiaban por su disciplina, aunque nunca se mezclaba con otros estudiantes. En la iglesia, a donde Elena lo llevaba cada domingo, él inclinaba la cabeza durante las oraciones y respondía con las frases correctas, pero sus manos nunca tocaban el misal, como si las palabras sagradas no tuvieran peso para él. Los vecinos, que al principio murmuraban sobre el niño raro que Elena había traído a casa, terminaron aceptándolo porque nunca causaba problemas. Siempre educado, siempre callado, siempre presente pero ausente. «Es un buen muchacho», le decía doña Clara, la anciana de al lado, mientras regaba sus geranios. «Un poco serio, pero bueno». Elena se aferraba a esas palabras como si fueran un salvavidas, ignorando la incomodidad que sentía cada vez que Mateo la miraba demasiado tiempo, como si estuviera estudiándola, descifrando cada grieta de su alma. Pero en 2007, la máscara de gratitud que Mateo había llevado con tanta maestría comenzó a resquebrajarse. Elena empezó a notar pequeños detalles que no podía explicar. Las puertas cerradas con llave, los jazmines marchitos, los objetos que seguían desapareciendo. Una noche, encontró su viejo anillo de compromiso, el que su esposo le había dado antes de morir, en el fondo de una caja de herramientas en el patio, envuelto en un pañuelo que no reconocía. Cuando le preguntó a Mateo al respecto, él se limitó a encogerse de hombros y dijo: «No sé cómo llegó ahí», pero sus manos temblaron ligeramente, un movimiento tan sutil que Elena casi lo pasó por alto. Fue entonces cuando empezó a sospechar que el silencio de Mateo no era solo timidez o trauma, era un velo que ocultaba algo mucho más profundo, algo que ella no estaba preparada para enfrentar. Mientras tanto, en el barrio, los rumores comenzaron a circular. Una vecina afirmó haber visto a Mateo de madrugada, caminando por un callejón detrás de la iglesia, hablando solo. Otro vecino, un taxista que trabajaba turnos nocturnos, juró que lo había visto cerca de un lote baldío, sosteniendo una linterna y mirando el suelo como si buscara algo enterrado. «Parecía un fantasma», dijo el hombre, tocándose el crucifijo que colgaba de su retrovisor. Elena intentó ignorar esas historias, atribuyéndolas a la imaginación exagerada de un barrio donde todos conocían los secretos de todos. Pero las dudas comenzaron a acumularse como nubes antes de una tormenta. Una tarde, mientras corregía cuadernos en la sala, escuchó a Mateo hablando por teléfono en su cuarto. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era diferente. No era el Mateo callado y obediente que ella conocía, sino alguien firme, casi autoritario, como si estuviera dando órdenes. Cuando él salió y la vio, su rostro cambió al instante, volviendo a esa expresión neutra que ella había aprendido a aceptar como normal. «¿Con quién hablabas?», preguntó ella tratando de sonar casual. «Nadie importante», respondió él, y salió de la casa sin mirar atrás. Lo que Elena no sabía era que Mateo había estado tejiendo una red invisible a su alrededor,
una que se extendía más allá de las paredes de su hogar. En los últimos meses, había comenzado a frecuentar un grupo de personas que nadie en el barrio conocía. No eran pandilleros, ni traficantes, ni los típicos delincuentes juveniles que merodeaban los bares de la comuna. Eran algo diferente, algo más difícil de definir. Según un compañero de la escuela técnica donde Mateo estudiaba mecánica, lo habían visto en una casa abandonada en las afueras de la ciudad, reunido con un grupo de hombres y mujeres de distintas edades, todos vestidos de forma anodina pero con una intensidad en sus gestos que ponía los nervios de punta. Parecían estar planeando algo, dijo el compañero, que se había topado con ellos por casualidad mientras buscaba repuestos en un deshuesadero cercano. Mateo estaba en el centro, hablando como si fuera el líder. No parecía el mismo tipo callado de la clase. Elena, ajena a estas reuniones, seguía buscando formas de reconectar con su hijo adoptivo. Intentó involucrarlo en actividades familiares como cocinar juntos o ver películas los fines de semana, pero él siempre encontraba una excusa para salir. Una noche, desesperada por recuperar algo de la cercanía que habían tenido cuando él era niño, decidió sorprenderlo con un regalo, un cuaderno nuevo, con una portada de cuero que ella misma había cosido, pensando en los dibujos que él solía hacer. Cuando se lo dio, Mateo lo tomó sin decir nada, pero sus dedos acariciaron el cuero con una delicadeza que sorprendió a Elena. Por un momento, pensó que había logrado alcanzarlo, pero al día siguiente, el cuaderno estaba en la basura, rasgado en pedazos, con las páginas arrancadas y quemadas en los bordes. Elena, con las manos temblando, recogió los restos y encontró una sola palabra escrita en una página a medio destruir. Mentira. Esa palabra, garabateada con una furia que parecía venir de un lugar más allá de la rabia, fue como un puñal en el corazón de Elena. No entendía qué significaba, pero sentía que era una acusación dirigida a ella. ¿Mentira? ¿Qué mentira? ¿La vida que le había dado? ¿El amor que le había ofrecido? ¿O algo más profundo? Algo que ella misma desconocía. Incapaz de confrontarlo directamente, Elena comenzó a investigar por su cuenta. Revisó el cuarto de Mateo cuando él no estaba, algo que nunca había hecho antes. Encontró más dibujos, escondidos bajo una tabla suelta del suelo, figuras humanas sin rostro, círculos entrelazados que parecían mapas o rituales, y, en una esquina, un nombre repetido, Clara. Elena no conocía a ninguna Clara, pero el nombre le provocó un escalofrío, como si fuera una pieza de un rompecabezas que aún no podía armar. Mientras tanto, los incidentes en la casa se intensificaron. Una noche, Elena despertó al escuchar un golpe en la pared de su cuarto. Al encender la luz, encontró un pequeño espejo roto en el suelo, con un mensaje escrito en la pared con la misma sustancia viscosa que luego vería en la foto desfigurada. Ella no ve. Temblando, limpió la pared antes de que Mateo regresara, pero no pudo borrar la sensación de que algo, o alguien, la observaba desde las sombras. Decidió confrontarlo al día siguiente, pero cuando llegó el momento, Mateo no estaba en casa. En su lugar, encontró una nota en la mesa de la cocina, escrita con su propia letra. Volveré tarde. No me esperes. La nota no tenía nada de extraordinario, pero algo en la forma en que estaba escrita, la presión del bolígrafo, la precisión de cada letra, la hizo sentir que no era una simple despedida, sino una advertencia. Esa noche, mientras Elena rezaba en su cuarto, aferrada al crucifijo que nunca soltaba, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Los pasos de Mateo eran lentos, deliberados, como si quisiera que ella los oyera, y entonces, desde la cocina, llegó el crujido que cambiaría todo, el sonido de algo siendo arrastrado, seguido de un silencio tan pesado que parecía absorber la luz misma. El crujido en la cocina, ese sonido que rasgó la quietud de la noche como un cuchillo atravesando tela, fue el preludio del momento que Elena Vargas recordaría por el resto de su vida. Era 2007, y la casa que había construido con tanto esfuerzo para ser un refugio ahora se sentía como una trampa. Mientras permanecía inmóvil en su cama, con el crucifijo apretado contra el pecho, los pasos de Mateo resonaban desde el piso de abajo, cada uno más lento y deliberado que el anterior.
No había prisas en ellos, no había urgencia, solo una calma perturbadora, como si él supiera exactamente lo que estaba haciendo y quisiera que ella lo sintiera. Elena se levantó, descalza, el suelo frío bajo sus pies, y bajó las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él lo oyera. Cuando llegó a la cocina y encendió la luz, la escena que encontró la paralizó. Mateo, de pie junto a la mesa, con las manos cubiertas de esa sustancia oscura y viscosa, y la foto familiar desfigurada, el rostro de Elena borrado con una furia que no era solo física, sino profundamente personal. Sus palabras, «Madre, ya no eres tú, nunca lo fuiste», cayeron como piedras en un estanque, enviando ondas de terror que Elena no pudo ignorar. Pero lo que vino después fue aún peor. El silencio. Un silencio que no era vacío, sino que gritaba con una intensidad que parecía vibrar en las paredes. En los días siguientes, Elena intentó mantener la normalidad, pero la casa ya no era un hogar. Era un escenario donde cada objeto parecía esconder un mensaje. La nota que Mateo había dejado, «Volveré tarde. No me esperes», seguía sobre la mesa, como un recordatorio de que él estaba marcando el ritmo de lo que estaba por venir. Elena, consumida por el miedo y la confusión, comenzó a cuestionarse todo lo que creía saber sobre su hijo adoptivo. ¿Quién era realmente Mateo? ¿Qué significaba esa frase «Ella no es mi madre», escrita en su cuaderno? ¿Y quién era Clara, el nombre que aparecía garabateado como un eco en los dibujos que había encontrado? Decidida a encontrar respuestas, Elena empezó a hurgar en el pasado de Mateo, algo que nunca había hecho por respeto a su privacidad y por su propia creencia de que el amor podía borrar cualquier cicatriz. Pero ahora, con el peso de los incidentes recientes, supo que no podía seguir ignorando las señales. Elena comenzó por contactar a la trabajadora social que había facilitado la adopción en 1999. La mujer, ya jubilada, vivía en un pequeño apartamento en el centro de Medellín. Cuando Elena llegó con el corazón en un puño, la trabajadora la recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. «No esperaba verte después de tantos años», dijo, ofreciéndole un café aguado. Elena fue directa. «Necesito saber más sobre Mateo. ¿De dónde vino? ¿Quién era antes de que lo encontrara?» La mujer frunció el ceño, como si la pregunta hubiera tocado un nervio. «No había mucho que saber», respondió evasiva. «Era un niño sin familia, sin registros. Lo encontramos vagando cerca del río, sin documentos, sin nada. Nadie lo reclamó». Pero cuando Elena insistió, mencionando los dibujos, los mensajes y el comportamiento cada vez más extraño de Mateo, la trabajadora bajó la voz. Había algo raro en él, incluso entonces. No era como los otros niños. No tenía miedo, no tenía hambre, no tenía nada. Era como si estuviera esperando algo. Luego, tras una pausa, añadió, «Había rumores, cosas que no puse en los informes porque no había pruebas. Algunos decían que lo habían visto con una mujer antes de que lo encontráramos, una que no era de la comuna. Nadie sabía quién era, pero la llamaban la mujer de los ojos vacíos. Decían que hablaba con él como si fuera suyo, pero nunca la encontraron». Esas palabras golpearon a Elena como un puñetazo. ¿Una mujer? ¿Podría ser la Clara de los dibujos? Regresó a casa con más preguntas que respuestas, pero con una certeza creciendo en su interior. Mateo no era solo un niño con un pasado traumático. Había algo en él, algo que lo ataba a un misterio que ella no podía comprender. Decidió confrontarlo esa misma noche, pero cuando llegó encontró la casa vacía. La puerta del cuarto de Mateo estaba abierta, y sobre su cama había un nuevo dibujo, un círculo perfecto, atravesado por líneas que parecían venas, y en el centro, una figura sin rostro que sostenía un espejo roto. Debajo, escrito con la misma caligrafía temblorosa, estaba el nombre Clara otra vez, pero esta vez acompañado de una fecha, 15 de octubre de 1997. Elena no sabía qué significaba, pero la fecha estaba a solo unos días de distancia del presente, 15 de octubre de 2007, el 10º aniversario. Desesperada, Elena comenzó a buscar pistas en la casa. Encontró una caja vieja en el armario de Mateo, cerrada con un candado que ella forzó con un destornillador.
Dentro había objetos que no tenían sentido. Un mechón de cabello atado con un hilo rojo, una vela medio quemada, un pedazo de tela que olía a tierra húmeda, y un pequeño cuaderno con páginas llenas de números y símbolos que parecían un código. Al final del cuaderno había una lista de nombres, todos tachados excepto uno, el suyo, Elena Vargas, escrito con una precisión quirúrgica, seguido de la palabra pronto. Su respiración se detuvo. ¿Qué significaba esto? ¿Era una amenaza? ¿Un plan? ¿O algo aún más incomprensible? Incapaz de procesarlo, guardó la caja y decidió esperar a Mateo. Pero esa noche, él no regresó. Al día siguiente, Elena fue a la policía. Con manos temblorosas mostró el cuaderno, los dibujos, la nota. El oficial, un hombre curtido por años de lidiar con los crímenes de Medellín, la escuchó con escepticismo. «Señora, los jóvenes hacen cosas raras. No hay pruebas de un delito aquí», dijo devolviéndole los papeles. Pero cuando Elena mencionó el nombre Clara y la fecha del 15 de octubre, el rostro del oficial cambió. «¿Clara? ¿Clara Mejía?», preguntó, casi para sí mismo. Luego, sin explicar más, le pidió que esperara y desapareció en una oficina trasera. Cuando regresó, traía un expediente polvoriento. Clara Mejía fue una mujer que desapareció en 1997. Nadie supo qué pasó con ella. Había rumores de que estaba involucrada en cosas raras, reuniones secretas, cosas que no encajaban con la vida normal, pero no había nada concreto. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Mateo estaba conectado con una mujer desaparecida hace 10 años? ¿Cómo? ¿Por qué? Esa noche, al volver a casa, Elena encontró la puerta principal entreabierta. El aire estaba cargado con un olor extraño, como a cera quemada y algo metálico. En la sala, sobre la mesa de centro, había una nueva foto, una Polaroid reciente de ella, tomada desde lejos, mientras caminaba por el mercado. Su rostro estaba cubierto con la misma sustancia viscosa que había visto en la cocina, y al reverso, escrito con tinta negra, había un mensaje. El 15 de octubre lo sabrás. Faltaban 3 días. Elena, paralizada, miró por la ventana y vio una sombra moverse en el jardín, justo donde los jazmines habían muerto. No era Mateo. Era más alta, más delgada, casi inhumana en su quietud. Cuando salió al patio, no había nadie. Solo una pala clavada en la tierra, con un trozo de tela roja atado al mango. El silencio de la casa ya no era solo la ausencia de sonido. Era un grito que resonaba en cada rincón, un eco de algo que estaba a punto de desatarse. Elena supo entonces que el tiempo se agotaba, y que la verdad, fuera lo que fuera, estaba más cerca de lo que podía soportar. La Polaroid con el rostro de Elena desfigurado y el mensaje al reverso, el 15 de octubre lo sabrás, se convirtió en una presencia constante en su mente, como un reloj invisible que marcaba los segundos hacia un destino que no podía prever. Era 12 de octubre de 2007, y faltaban solo 3 días para la fecha señalada. La casa de Elena Vargas, antes un refugio de sueños y esperanzas, ahora parecía un laberinto de sombras donde cada rincón escondía una amenaza. La pala clavada en el jardín, con ese trozo de tela roja ondeando como una bandera de mal augurio, era solo el último de una serie de signos que Elena no podía seguir ignorando. Había intentado buscar respuestas en el pasado de Mateo, en los rumores sobre una mujer llamada Clara Mejía, pero cada pista la llevaba a un callejón sin salida, a un enigma que se retorcía como las líneas de los dibujos que había encontrado en el cuarto de su hijo adoptivo. Y aunque Mateo no había regresado a casa desde la noche del incidente en la cocina, su presencia seguía impregnada en cada objeto, en cada silencio que llenaba la casa como un veneno invisible. Elena no podía dormir. Las noches se habían convertido en un tormento de ruidos inexplicables, crujidos en las paredes, susurros que parecían venir de ninguna parte, y el constante goteo de un grifo que ella había revisado 1000 veces sin encontrar nada roto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la Polaroid, su propio rostro borrado con esa sustancia viscosa, y la sombra que había vislumbrado en el jardín, alta y delgada, moviéndose con una lentitud que no parecía humana. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Elena comenzó a actuar con una determinación que no sabía que tenía.
Guardó la Polaroid y los dibujos de Mateo en una caja fuerte que había comprado años atrás para proteger los documentos de la adopción. Luego llamó a un cerrajero para reforzar las puertas y ventanas de la casa, aunque en el fondo sabía que ninguna cerradura podía detener lo que estaba por venir. Por las noches, dejaba todas las luces encendidas, como si la claridad pudiera ahuyentar las sombras que se cernían sobre ella. El 13 de octubre, Elena decidió seguir la única pista tangible que tenía, el expediente de Clara Mejía que el oficial de policía le había mencionado. Regresó a la comisaría, esta vez con una lista de preguntas que había escrito en un cuaderno, tratando de mantener la calma mientras el pánico crecía en su interior. El oficial, el mismo que la había atendido antes, parecía más dispuesto a hablar ahora, quizás porque la insistencia de Elena comenzaba a romper su escepticismo. Le mostró el expediente, que no era más que un puñado de páginas amarillentas con notas escasas. Clara Mejía había sido una mujer de unos 30 años, sin familia conocida, que vivía en una casa modesta en las afueras de Medellín hasta su desaparición en octubre de 1997. No había pruebas de un crimen, solo rumores. Vecinos que decían haberla visto con un grupo de personas en reuniones nocturnas, velas encendidas en su patio, cánticos en un idioma que nadie reconocía. Probablemente estaba metida en algo raro, sectas o cosas así, dijo el oficial encogiéndose de hombros. En esos años, la ciudad estaba llena de locos buscando respuestas en cosas oscuras, pero no había nada sólido, y el caso se cerró. Cuando Elena mencionó que Mateo, su hijo adoptivo, tenía 10 años en 1997 y que podría estar conectado con Clara, el oficial la miró con una mezcla de lástima y curiosidad. ¿Y si ese niño no era un huérfano cualquiera?, preguntó, más para sí mismo que para ella. A veces los que parecen perdidos están siguiendo un camino que nadie más ve. Esas palabras resonaron en Elena como un eco de sus propios temores. Regresó a casa con el expediente bajo el brazo, pero también con una nueva pregunta que la atormentaba. ¿Y si Mateo no había llegado a su vida por casualidad? ¿Y si su adopción, que ella siempre había visto como un acto de amor, era parte de algo mucho más grande, algo que había sido planeado desde antes de que ella siquiera lo conociera? La idea era absurda, pero no podía deshacerse de ella. Esa noche, sentada en la sala con el expediente abierto sobre la mesa, comenzó a conectar los puntos. La fecha de la desaparición de Clara Mejía, octubre de 1997, coincidía con el momento en que Mateo fue encontrado vagando cerca del río. Los rumores sobre la mujer de los ojos vacíos, que lo acompañaba antes de que lo recogieran. Los dibujos de Mateo, con ese nombre, Clara, repetido como una obsesión. Y ahora, la fecha del 15 de octubre, que parecía ser el centro de todo. Elena sintió que estaba al borde de un descubrimiento, pero también al borde de un abismo. El 14 de octubre, un día antes de la fecha señalada, Elena decidió tomar medidas drásticas. Fue al lote baldío donde los vecinos decían haber visto a Mateo con una linterna, buscando algo en la tierra. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, un terreno cubierto de maleza y escombros, rodeado por una cerca oxidada que apenas se sostenía. Llegó al atardecer, con el cielo pintado de un naranja que parecía sangrar. Mientras caminaba entre los hierbajos, notó marcas en el suelo, círculos dibujados con tiza, casi borrados por la lluvia, pero idénticos a los que había visto en los cuadernos de Mateo. En el centro del lote, encontró algo que la hizo detenerse, un montículo de tierra removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. Junto al montículo, había una vela apagada, idéntica a la que había encontrado en la caja de Mateo, y un trozo de tela roja, igual al que estaba atado a la pala en su jardín. Elena se arrodilló, con el corazón latiendo desbocado, y comenzó a cavar con las manos. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en su interior le decía que estaba cerca de una verdad que cambiaría todo. Después de unos minutos, sus dedos tocaron algo duro. Era una caja de metal, pequeña pero pesada, cubierta de tierra húmeda. La abrió con manos temblorosas y encontró dentro una colección de objetos que parecían sacados de un sueño febril. Un collar con un colgante en forma de círculo, una fotografía antigua de una mujer con el rostro borrado,
y un cuaderno pequeño, diferente al que había visto antes. Al abrirlo, encontró una sola página escrita, con una letra que no era la de Mateo, pero que parecía antigua, como si hubiera sido escrita años atrás. Decía: «El círculo se cierra el 15 de octubre. Ella pagará por lo que olvidó». Debajo, había un dibujo de una mujer sin rostro, con el cabello largo, idéntico al que había visto en los cuadernos de Mateo. Elena cerró la caja, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. No sabía quién era ella, ni qué significaba lo que olvidó, pero la fecha, el 15 de octubre, estaba a solo unas horas de distancia. Cuando regresó a casa, la puerta principal estaba abierta de nuevo. Dentro, encontró a Mateo sentado en la sala, esperándola. No dijo nada, pero sus ojos, esos ojos que nunca sonreían, la miraban con una intensidad que la hizo retroceder. En sus manos sostenía un espejo pequeño, idéntico al que Elena había encontrado roto en su cuarto semanas antes. «¿Qué encontraste?», preguntó él con una voz tan calma que parecía no pertenecerle. Elena, con la caja de metal apretada contra su pecho, no respondió. Solo podía pensar en la fecha que se acercaba, en el círculo que se cerraba y en la sombra que había visto en el jardín, que ahora parecía estar dentro de su propia casa. La presencia de Mateo en la sala, sosteniendo ese espejo pequeño con una calma que helaba la sangre, marcó un punto de no retorno para Elena Vargas. Era la noche del 14 de octubre de 2007, a pocas horas del fatídico 15 de octubre señalado en los mensajes y dibujos que habían invadido su vida como una plaga. La caja de metal que Elena había desenterrado en el lote baldío estaba apretada contra su pecho, sus bordes fríos cortándole la piel a través de la blusa, pero no se atrevía a soltarla. Los objetos dentro, el collar, la foto con el rostro borrado, el cuaderno con esa frase ominosa: «El círculo se cierra el 15 de octubre. Ella pagará por lo que olvidó». Eran como piezas de un rompecabezas que no podía armar, pero que sentía que la apuntaban directamente a ella. Mateo no se movió de su asiento, sus ojos fijos en los de Elena, y el espejo en sus manos reflejaba la luz de la lámpara como si fuera un faro en medio de una tormenta. «¿Qué encontraste?», repitió, su voz tan suave que parecía deslizarse por la habitación como una corriente de aire frío. Elena, con la garganta seca, no respondió. No podía. El miedo la había anclado al suelo, pero también había algo más. Una chispa de desafío, una necesidad desesperada de entender quién era realmente el joven que había criado como su hijo. Elena dio un paso atrás, instintivamente, buscando la puerta de la cocina como una vía de escape. Pero Mateo se levantó con una lentitud deliberada, el espejo aún en su mano, y dio un paso hacia ella. «No tienes que tener miedo, madre», dijo, y la palabra «madre» sonó como un eco hueco, desprovisto de cualquier afecto. «Todo esto es por ti, para que lo recuerdes. Recordar que…». Elena quiso gritar, exigir respuestas, pero las palabras se atoraron en su pecho. En cambio señaló la caja de metal, y con una voz que apenas reconoció como suya preguntó: «¿Qué es esto, Mateo? ¿Qué significa Clara? ¿Qué significa el 15 de octubre?» Por un instante, el rostro de Mateo cambió. Una sombra de algo, dolor tal vez, o furia, cruzó sus ojos, pero desapareció tan rápido como llegó. «Clara no es un nombre», dijo casi susurrando. «Es un propósito». Luego, sin otra palabra, salió de la sala, dejando el espejo sobre la mesa, su superficie capturando el reflejo distorsionado de Elena, como si su propia imagen estuviera fragmentándose. Sola en la casa, con el silencio volviendo a envolverla como una manta asfixiante, Elena se sentó en el suelo, la caja de metal frente a ella. Abrió el cuaderno otra vez releyendo la frase: «Ella pagará por lo que olvidó». Las palabras parecían quemar la página, y por primera vez, Elena sintió que no solo estaba en peligro, sino que era el centro de algo mucho más grande, algo que había comenzado mucho antes de que ella encontrara a Mateo en las calles de Medellín. Decidió no esperar más. Si el 15 de octubre era el día en que el círculo se cerraría, tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Con manos temblorosas, sacó el collar de la caja, un círculo perfecto de plata con un diseño grabado que parecía un nudo infinito. Lo reconoció de inmediato.
Era idéntico a uno que había visto años atrás, en una foto de su boda, colgado del cuello de una amiga de su difunto esposo, una mujer que apenas recordaba pero que ahora parecía emerger de las sombras de su memoria. ¿Era posible? ¿Podía esa mujer estar conectada con Clara, con Mateo, con todo esto? Elena decidió ir más allá del expediente policial y los rumores. Buscó en los archivos de su propia vida, en cajas de fotos y cartas que había guardado en el ático desde la muerte de su esposo, Javier, en 1994. Mientras revolvía recuerdos polvorientos, encontró una foto que la hizo detenerse. Era de una reunión en 1993, meses antes de que Javier muriera. En la imagen, Elena y Javier sonreían, rodeados de amigos, pero en el fondo, casi fuera de foco, estaba una mujer con cabello largo y un collar idéntico al que ahora sostenía en sus manos. No recordaba su nombre, pero algo en su postura, en la forma en que miraba a la cámara, le provocó un escalofrío. En el reverso de la foto, escrito con la letra de Javier, había una nota. Con Clara, en la casa de campo, 1993. El corazón de Elena dio un vuelco. Clara. No Clara Mejía, la mujer desaparecida en 1997, sino alguien más. Alguien que había estado en su vida mucho antes de que Mateo apareciera. Pero, ¿quién era ella? ¿Y cómo estaba conectada con el niño que había adoptado? La respuesta comenzó a tomar forma cuando Elena encontró una carta entre las pertenencias de Javier, una que nunca había visto antes. Estaba fechada en octubre de 1994, semanas después de su muerte, y no estaba dirigida a ella, sino a una CM. Las palabras eran crípticas, llenas de referencias a un pacto, un círculo que no se puede romper y un niño que llevará la marca. La carta terminaba con una frase que hizo que Elena dejara caer el papel. Si ella olvida, él lo recordará por ella. La habitación dio vueltas a su alrededor. ¿Quién era él? ¿Mateo? ¿Y qué había olvidado ella? Elena sintió que el pasado, que siempre había visto como un libro cerrado, estaba abriéndose de nuevo, revelando páginas que nunca quiso leer. Esa noche, incapaz de quedarse quieta, Elena decidió buscar la casa de campo mencionada en la foto. Sabía dónde estaba, un terreno rústico a las afueras de Medellín, donde Javier y ella habían pasado algunos fines de semana antes de su muerte. Había estado abandonada desde entonces, pero algo le decía que allí encontraría respuestas. Llegó al amanecer del 15 de octubre, con el cielo gris y una llovizna fina que parecía susurrar secretos. La casa estaba en ruinas, las ventanas rotas y el tejado a punto de colapsar, pero en el patio trasero encontró algo que la dejó sin aliento. Un círculo de piedras, idéntico a los dibujos de Mateo con una vela apagada en el centro y un trozo de tela roja atado a un árbol cercano. Mientras se acercaba, escuchó un murmullo, como un cántico bajo, viniendo de dentro de la casa. Con el corazón en la garganta, entró, sosteniendo una linterna que temblaba en su mano. Dentro, la oscuridad era casi sólida, rota solo por el haz de luz que revelaba paredes cubiertas de símbolos, círculos, líneas entrelazadas, figuras sin rostro. En el centro de la sala principal había una mesa con objetos que parecían sacados de un ritual. Velas, un cuchillo pequeño, una foto de Elena, una diferente a la Polaroid, tomada años atrás, con su rostro intacto pero rodeado de marcas rojas. Y entonces lo vio. Mateo, de pie en un rincón, con el mismo espejo en la mano. Pero no estaba solo. Había otras figuras, sombras apenas visibles moviéndose en la penumbra. Una de ellas, más alta y delgada, dio un paso adelante, y Elena sintió que el aire se le escapaba. No podía ver su rostro, pero el collar en su cuello brillaba bajo la luz de la linterna. «Tú olvidaste», dijo una voz femenina, fría y distante, como si viniera de un lugar más allá del tiempo. Pero él no. Elena quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Mateo dio un paso hacia ella, el espejo reflejando su rostro, pero no era el suyo. Era el rostro de otra persona, una mujer que Elena sintió que debía conocer, pero cuya identidad se desvanecía como un sueño al despertar. «Es hora, madre», dijo Mateo, y el espejo cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. En ese instante, el cántico se detuvo, y el silencio volvió,
más pesado que nunca, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. El espejo roto en el suelo de la casa de campo abandonada reflejaba fragmentos de la realidad que Elena Vargas ya no podía comprender. Era el amanecer del 15 de octubre de 2007, la fecha señalada en los mensajes crípticos que habían invadido su vida, y el aire dentro de la casa en ruinas parecía vibrar con una energía que no podía nombrar. Mateo, de pie frente a ella, sostenía la mirada con una intensidad que no era humana. Sus ojos, siempre tan vacíos, ahora parecían contener un universo de secretos. Las figuras en la penumbra, apenas visibles bajo la luz temblorosa de la linterna de Elena, se mantenían inmóviles como estatuas de un ritual olvidado. La voz femenina, fría y afilada como el filo de un cuchillo, aún resonaba en su cabeza. Tú olvidaste, pero él no. Y aunque Elena no entendía qué significaba, sentía que el peso de esas palabras la aplastaba, como si estuviera siendo juzgada por un crimen que no recordaba haber cometido. La foto sobre la mesa, con su rostro rodeado de marcas rojas, el cuchillo pequeño, las velas apagadas, todo apuntaba a un propósito que se había gestado durante años, y ella era el centro de él. Elena intentó hablar, pero su voz salió como un susurro roto. «Mateo, ¿qué es esto? ¿Qué quieres de mí?» Él no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia la mesa, tomando la foto de Elena con una delicadeza que contrastaba con la tensión en el aire. «No es lo que quiero yo, madre», dijo. Y la palabra madre sonó como un eco distorsionado, cargado de algo que no era amor ni odio, sino una mezcla de ambos. Es lo que debe ser. El círculo no se puede romper. La figura alta y delgada, la que llevaba el collar con el nudo infinito, se acercó lentamente, y aunque Elena no podía ver su rostro en la oscuridad, sintió que sus ojos la atravesaban. «Ella te dio una vida», dijo la voz femenina, ahora más clara, casi hipnótica, «y tú la traicionaste». Elena retrocedió, tropezando con una viga rota, su linterna cayendo al suelo y apagándose. La oscuridad la envolvió, y por un instante pensó que había muerto, que todo esto era un sueño del que no podía despertar, pero no estaba muerta. El sonido de un fósforo encendiéndose rompió el silencio, y una vela sobre la mesa cobró vida, iluminando el rostro de Mateo. Por primera vez, Elena vio algo en él que no había visto antes, una grieta en su máscara, una mezcla de dolor y determinación que lo hacía parecer más humano, pero también más peligroso. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo él, casi con tristeza. «Nunca lo entendiste». La figura delgada dio otro paso, y ahora Elena pudo distinguir un contorno, cabello largo, una silueta frágil pero imponente, como si el tiempo no la hubiera tocado. «Clara», susurró Elena, sin saber por qué ese nombre salió de sus labios. La figura no respondió, pero el collar en su cuello brilló bajo la luz de la vela, y Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Era Clara Mejía, la mujer desaparecida? ¿O era la Clara de la foto de 1993, la amiga de su esposo? ¿O eran la misma persona? Mateo levantó el cuchillo pequeño de la mesa, no como una amenaza, sino como si estuviera presentando una reliquia. «Esto no es para herir», dijo respondiendo a una pregunta que Elena no había hecho. «Es para recordar». Las figuras en la penumbra comenzaron a moverse, formando un círculo alrededor de la mesa, sus rostros aún ocultos. Elena sintió que el aire se volvía más denso, como si estuviera respirando algo más que oxígeno. «¿Recordar qué?», gritó, su voz quebrándose por la desesperación. «No sé de qué hablas. Nunca conocí a ninguna Clara». Pero incluso mientras lo decía, fragmentos de su pasado comenzaron a emerger, como piezas de un rompecabezas que había enterrado en lo más profundo de su mente. La carta de Javier, con sus referencias a un pacto y un niño que llevará la marca. La foto de 1993, con esa mujer en el fondo, mirando a la cámara como si supiera algo que los demás no. Y Mateo, el niño que había encontrado en las calles, que nunca había encajado del todo, pero que ella había amado como propio. La figura delgada habló de nuevo, su voz ahora más suave, casi compasiva. «No es tu culpa, Elena. Olvidar es humano, pero el círculo debe cerrarse». Elena sintió un nudo en el estómago.
¿Qué había olvidado? ¿Qué podía ser tan grave como para justificar este ritual, esta danza macabra en una casa que olía a moho y secretos? Intentó recordar, forzando su mente a retroceder a los años antes de la muerte de Javier, antes de que su vida se convirtiera en una búsqueda de redención a través de Mateo. Y entonces, como un relámpago, un recuerdo la golpeó. Una conversación con Javier, meses antes de su accidente en la casa de campo. Él había estado nervioso, hablando de una deuda que no podía explicar, de una mujer que le había pedido algo que él no podía dar. Es por nuestro futuro, había dicho, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Elena, ocupada con su trabajo y su vida, no le había dado importancia. Y luego Javier murió, y ella enterró ese recuerdo junto con su dolor. ¿Qué hice?, susurró Elena, más para sí misma que para los demás. Mateo la miró, y por un instante, pareció que iba a responder. Pero en lugar de eso, dio un paso hacia ella, el cuchillo aún en su mano. Las figuras en el círculo comenzaron a cantar, un murmullo bajo que parecía venir de la tierra misma. Elena quiso correr, pero sus piernas no respondieron. La vela parpadeó, y en su luz vio algo en el rostro de Mateo que la paralizó. No era solo él. Había algo más en sus ojos, algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. No es por ti, dijo él, casi con ternura. Es por ella. Y entonces, la figura delgada levantó una mano y el cántico se intensificó, llenando la habitación con un sonido que parecía arrancado de un sueño febril. De repente, todo se detuvo. El cántico cesó, la vela se apagó, y la oscuridad volvió a tragarse la habitación. Elena sintió un dolor agudo en la mano, como si algo la hubiera cortado, pero cuando se miró, no había sangre, solo una marca roja en forma de círculo en su palma. Mateo estaba frente a ella, pero ya no sostenía el cuchillo. En su lugar, tenía el collar con el nudo infinito que le tendió como si fuera una ofrenda. «Tómalo», dijo. Es lo que ella quería. Elena, temblando, tomó el collar, y en ese instante, sintió un peso que no podía explicar, como si estuviera cargando el dolor de alguien más. La figura delgada se desvaneció en la penumbra, y las otras sombras la siguieron, dejando a Elena y Mateo solos en la casa. «¿Quién es ella?», preguntó Elena con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo no respondió. En cambio, dio un paso atrás y señaló el suelo, donde los fragmentos del espejo roto reflejaban algo imposible. El rostro de una mujer que no era Elena, pero que ella sintió que conocía. Era el rostro de la foto de 1993, el rostro de la mujer que había estado en su vida y que había olvidado. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, Elena escuchó una voz en su cabeza, no la de Mateo ni la de la figura delgada, sino la de Javier. «Lo siento, Elena, no pude protegerte». La casa quedó en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio que contenía todo. El peso de los secretos, el dolor de las traiciones, y la certeza de que el círculo, fuera lo que fuera, aún no se había cerrado. El amanecer del 15 de octubre de 2007 envolvió la casa de campo abandonada en un silencio que parecía contener el peso de siglos. Elena Vargas, con el collar de nudo infinito en la mano y la marca roja en forma de círculo,